Hoy sí, ya se comienza a grabar. Bueno, gracias. Realmente esta es la primera lámina de nuestro material de hoy. Esta, la del IPS. IPS son las siglas del vocablo en inglés de Sistema de Prevención de Intrusos. Y la figura que tienen allí, decía yo, es un equipo, un Cisco. Cisco es la marca, IPS es el tipo del equipo de protección de seguridad perimetral, el modelo 4240, pero de esto hay ese es como un ejemplo, esa figura es como un ejemplo. Hay un montón de modelos, además de Cisco hay otras marcas, ¿verdad? De otros fabricantes. Cisco es de los más conocidos y estaba diciéndoles que la Universidad Don Bosco, dentro del campus en Soyapango, funciona una academia Cisco. Cisco es el sponsor. Cisco provee los equipos. Cisco provee software. Cisco provee capacitación para los instructores que enseñan cómo se usan, cómo se configura, para qué sirven los diferentes equipos. IPS es uno de los que fabrica Cisco. Fabrica Thurshed, fabrica firewalls, fabrica mucho que ver. IPS es la versión más reciente de un concepto que se conocía como IDS, Intrusion Detection System, o sistema de detección de intrusos. La diferencia cualitativa es que el IDS solo detectaba que alguien ajeno al negocio, a la empresa, estaba tratando de ingresar en la red de la empresa. El IPS es un equipo más sofisticado, más completo, y no solo lo detecta, sino que está configurado para no permitir la entrada. Previene el ingreso, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que diferenciemos la acepción de un vocablo. ¿Y para qué sirve cada medida de seguridad que está involucrada en la seguridad informática? Hemos dicho anteriormente, y lo repito, la seguridad informática se logra en una instalación de una empresa o en una empresa que lógicamente todas tienen un centro de cómputo, unos más sofisticados, más complejos, más completos. Hay medidas de seguridad que se logran mediante hardware. Hay medidas de seguridad que se logran mediante software. Hay medidas de seguridad que se logran mediante los appliances. De manera que cuando hablamos de un hardware, es un equipo que se compra para seguridad perimetral. Cuando hablamos de un software, es un software que se compra para seguridad lógica, como por ejemplo los antivirus. Para que tener un antivirus en una empresa normalmente compra un servidor en el que van a instalar el antivirus. Y lo compran la licencia del antivirus que eligen, que es el que más les va a servir, el que les protege mejor, de acuerdo al entendimiento de cada uno. En términos generales, de los antivirus buenos, hay más o menos como 5 marcas, y dentro de las 5 marcas hay un montón de opciones. Claro, hay muchos más y para varios propósitos. Porque una cosa es que alguien de ustedes compre una licencia de un antivirus para su computadora personal de mesa, la famosa desktop, o portátil, la laptop. Eso es una cosa y es una categoría de software antivirus. Pero cuando hablamos de la empresa, el antivirus institucional es otra cosa, es otra licencia, es otro el precio, son otras las funciones, son mucho más los servicios a los que tiene derecho la empresa que compró la licencia del antivirus, siempre y cuando esa licencia de antivirus la mantenga vigente.
¿Y cómo se mantiene vigente la licencia? Pagando anualmente el precio de la licencia. Y entonces, si es para una empresa, normalmente, si es una empresa muy grande, se compra una licencia que le llaman corporativa. Y esa licencia corporativa le puede proteger 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 equipos. Por supuesto, ya se imaginarán que un software antivirus corporativo sin límite de equipos a proteger tiene un precio anual muy diferente a los centavitos que podría alguno de nosotros estar pagando por un antivirus para su computadora personal, ¿verdad? Así es que ese es un IPIC. Repito, habíamos tenido una generación previa de IDS. Aquí tienen esta lámina, una línea base de configuración para configurar la seguridad del equipo IPS. No es que solo se adquiere y se instala y ya estuvo, ya él solito. No. Tiene que irse configurando y al instalarlo, como que estuviéramos instalando un sistema operativo. Vamos a pensar en un Windows Server, ¿verdad? Porque el sistema operativo en las PC ya dijimos que no lo instalan. Cuando compran una PC, pero la compran en un sitio serio, entonces esa PC viene con el sistema operativo preinstalado de fábrica y configurado. Esa es una licencia del tipo OEM, Original Equipment Manufacturer. Quiere decir, el fabricante de la PC tiene las licencias y las instala en el equipo. Esa licencia es válida, ¿verdad? Diferente que usted vaya a un negocio de esos pequeñitos y que mira que yo te la vendo, que querés que te la instale, que cuánto te le pongo de disco, que querés te le pongo este disco, que te le pongo más memoria y qué programas querés que te le instale. Lógicamente, eso abunda, por lo menos en nuestro medio, aquí, en este país. A Guatemala que vaya, eso no existe. Cualquier cosa que usted tenga que tener en su PC instalado, cualquier software, si es que paga licencia, tiene que pagar la licencia y esa licencia se paga año con año. Por eso, en los laboratorios que hicimos, comenzando con el primero, usamos un software que es del tipo freeware, que usted no tiene que pagar licencia. Entonces no estamos cometiendo ningún ilícito al usar ese software, que es otra categoría de software que existe. Vamos a ver, tenemos una mano levantada de hace rato de David Ernesto López. A ver, David, dinos, ¿en qué podemos...? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Adelante. Mi consulta va dirigida en que el IPS que mencionaba y el IDS decía que era un hardware que ayuda, ¿verdad?, a detectar o prevenir los intrusos. Y más adelante decía que estaban los cortafuegos, los firewall. Entonces entiendo yo que el firewall es un software, ¿verdad? Pero dentro de las entidades, digamos, ¿cuál es la...? O sea, creería yo que la mejor opción es tener ambos, pero si es de definir cuál de los dos, digamos que una empresa que no tiene tanto dinero para poder invertir en ambos, ¿cuál de los dos debería de invertir? Vamos a ver, David, gracias por comentarlo. Creo que me expresé mal. Lo que yo quise haber dicho es que cuando hablamos de seguridad, podemos lograr tener seguridad y para ello vamos a necesitar hardware, vamos a necesitar software y vamos a necesitar appliance. Cuando hablamos de un firewall, cuando hablamos de un IDS,
Cuando hablamos de un IPS, estamos bajo el concepto de appliance. ¿Qué es eso? Es que lo que se compra, David, voy a decir, una caja, algo tangible. Pero esa caja ya trae instalado el software correspondiente. En esta lámina que tenemos aquí a la vista, yo estoy mostrando, porque hay que ir y verificar mediante un auditor de sistema como ustedes, va a ir a revisar cómo están configurados los comandos de IPS en ese IPS puntual, porque puede ser que una empresa, dependiendo de la complejidad de la red, tenga más de un IPS. De hecho, igual el firewall, normalmente en las empresas que se cuidan, que tienen plata, como dice David, para invertir, para protegerse, no instalan un firewall, sino que instalan firewalls, por lo menos 2, en el concepto de tandem o esclusa. El concepto de tandem o esclusa es, por ejemplo, de cara a la... estamos hablando del nivel de seguridad. En el modelo de seguridad, lo que le llamamos el front-end security, hay un firewall que da la cara directo al Internet, al mundo exterior. ¿Sí? Y ahí llegan las comunicaciones. Y este firewall redirecciona internamente esa comunicación a otro firewall, un segundo firewall. Y ese segundo firewall ya deja pasar la comunicación a donde corresponde, a los servidores de aplicaciones o lo que sea. Plata, sí, es bien importante. Es bien importante. Ahora, ¿cómo hacemos para proteger nuestro equipo personal? O si la empresa es una empresa pequeñita y lo que tiene es una PC. Bueno, vamos por el concepto del software. Antivirus. ¿Qué antivirus va a instalar? Debe adquirir un antivirus que tenga las opciones más o menos completas de seguridad. Y una de las opciones que debe tener, si el negocio lo manejamos con una PC, que debe tener ese antivirus es Personal Firewall. El Personal Firewall es una función dentro del antivirus que hace las funciones de firewall, claro, de una manera más reducida, ¿verdad? Pero las hace. ¿Cómo podemos ejemplificar esto mejor, de una manera más tranquila? Tratemos de pensar en un equipo de transporte de carga, ¿sí? Y alguien hace transporte de carga y tiene voy a pensar, un camioncito con el cual puede transportar 3 toneladas de carga, ¿no? Y ese camioncito lo carga, lleva y hace su servicio. Pero de repente, don David Ernesto dice, yo necesito embarcar estas 50 toneladas de mis productos que estoy exportando y que los tengo que embarcar. Entonces, don David Ernesto se contrata, no varios camioncitos de 3 toneladas, ¿verdad? Se contrata un tráiler con una rastra de 55 pies que puede con las 50 toneladas en un solo viaje. Perdón por la analogía, pero cuando hablamos de un personal firewall en el antivirus de una computadora personal, estamos hablando de un firewall que hace funciones esenciales, las primordiales. Y cuando hablamos de proteger una empresa mediante software, antivirus, o software, firewall, o software, IDS, o software, IPS, que normalmente están montados en una caja. Bueno,
IDS, IPS está montado en una caja, el antivirus está montado en un servidor que compramos para eso. Entonces, ahí estamos hablando de palabras mayores. Por eso la analogía, ¿verdad? Cuando tenemos un IPS para una empresa, entonces vamos a tener que considerar, por ejemplo, ¿cuántas estaciones de trabajo? Normalmente en la empresa, en una estación de trabajo, una PC hay en la empresa. ¿Cuántas personas fuera de la empresa pueden querer conectarse a la empresa y demandar nuestros servicios? Y tenemos que buscar la mejor combinación del tráfico outbound, inbound, para poder atender y no de mejorar el servicio por estar protegiendo de que nos vaya a querer penetrar en la red alguien que no está autorizado y cuyas intenciones son otras, ¿verdad? Ustedes habrán leído el día de ayer o antier la noticia que tenían los periódicos internacionales, en los medios nacionales no salió absolutamente nada, de que 500 millones de cuentas de Facebook habían sido publicados por los hackers, incluyendo la del mero Mark Zuckerberg. Ahí estaba su teléfono personal, su fecha de nacimiento, su dirección física, donde vive, publicado al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estuvieron las medidas de seguridad? Y es que en la medida que el negocio reviste mayor trascendencia por el giro de negocio, por el ramo de industria, entonces debe adoptar medidas de seguridad. En el caso de Facebook no nos extraña, ¿verdad? Ya hace 2 años les clavaron una multa de 16.000 millones de dólares porque les hicieron un hackeo similar. Y cuando el directorio le preguntó al señor Zuckerberg que cómo iban a hacer para pagar, les dijo él tranquilamente, ¿verdad? No se preocupen. Yo le pedí a la contabilidad, ustedes me entenderán cómo se maneja eso, porque son licenciados en contaduría, ¿verdad? Que hicieron una provisión por si nos caía una multa de unos 20.000 millones de dólares. Ya está hecha la provisión, no se preocupen. Eso, entendámoslo, había hecho una provisión de 20.000 millones de dólares y estaba ante la Asamblea General de Accionistas dándole informes de los resultados y repartiendo dividendos. ¿Cuánto había ganado entonces en el ejercicio fiscal? De allí que viene la necesidad de siempre establecer un balance, ¿verdad? ¿Cuánto voy a invertir en medidas de seguridad? ¿Me interesa la seguridad? Y si no cumplo con toda la seguridad y me clavan una multa, porque hay un marco jurídico relativo a eso, ¿puedo pagar esa multa? ¿O me quiebran cuando me clavan una multa económicamente? Por ahí debería el enfoque, David, ¿verdad? Con la disculpa del caso si me expresé mal. Seguridad podemos tener adquiriendo hardware. Vas a instalar un antivirus para la empresa, un antivirus corporativo. Tienes que adquirir hardware. No puedes adquirir solo la licencia del antivirus. ¿Qué hacen con la licencia? Nada si no tienes un poderoso servidor que sea capaz de soportar la instalación del antivirus y atender a todos los dispositivos dentro de la empresa que vas a proteger con ese antivirus. Y como ustedes ya saben, algunos ya habrán inferido, ese servidor donde se instala el antivirus debe tener de reserva otro servidor igualito en capacidad y todo, que no está siendo utilizado, pero que también está el antivirus ahí instalado, por si hay una incidencia en el servidor principal del antivirus y deja de funcionar. Mire, es que inmediatamente tiene que entrar en servicio el otro,
Similar sucede con el firewall, ya que lo mencionó David. El firewall, cuando lo compras, es un appliance, es una caja negra. Esa es una expresión, ¿verdad? Y entonces, esa caja, el software, dice, mire, ¿cómo quiere el firewall? Yo quiero ok, ¿cómo no? Pero de repente el vendedor le dice, mire, ¿y no le interesaría que el firewall venga equipado con failover? ¿Y qué es eso? Es que viene la caja principal, pero viene otra caja auxiliar dentro de la misma caja principal. Pero lógicamente ese appliance ya no le cuesta $100,000, lógicamente, ¿verdad? Porque son dos en uno. Uno que está trabajando y otro que está ahí de reserva. Tratemos de llevarlo este concepto a un poquito del campo deportivo, ¿verdad? A más de algunos de ustedes. Y aprovechamos que ya están 30, solo nos falta una persona que no está en sesión. Un equipo, el equipo que les guste, el deporte que les guste. Básquetbol, béisbol, softball, fútbol. Yo veo que aquí a nadie le gusta el fútbol, ¿verdad? A nadie le da seguimiento a los partidos anoche. Dije que ya están estudiando, pero mentira, viendo los partidos estaban, hombre. Y ustedes ven los hombres en el campo. Pero ¿y por qué en la banca hay un montón esperando y calentando? Hombre, porque se necesita. Se necesita. Si a alguien te lo golpean, alguien se cae, alguien le da patatús, como se dio la vez pasada con un jugador, que de repente cayó a la grama, estaba muerto. Entonces tiene que entrar un relevo. Si te lo expulsan, no, ¿verdad? Esas son las reglas. Entonces, cuando hablas con un firewall, con failover, estamos hablando de una inversión más grande. Más grande. Sí, David, se necesita dinero, mucho dinero. Pero antes del dinero se necesita un plan. Ese plan debe corresponder a la política de seguridad. Y la persona responsable de seguridad, junto con el de tecnología, deben presentar a quien corresponde el proyecto de todas las inversiones que hay que hacer para el siguiente ejercicio fiscal. ¿Y esas inversiones de cuántos son? Bueno, yo les puedo referir como un dato, así datos sueltos. Yo conozco centros de cómputo aquí en este pequeño país, cuyo centro de cómputo representa una carga de entre 60 y 70 millones de dólares en equipo y en software. Pero ese es valor de adquisición. 60, 70 millones de dólares. Hablo de las empresas que aquí le llamamos grandes, ¿verdad? Que para otro país esas empresas no se pueden catalogar como grandes, pero en nuestro medio es de la realidad. Y eso independientemente de las licencias de los seguros que protegen las instalaciones y que protegen el hardware. Porque el software no hay seguro que te lo proteja. El software se protege, si es un software aplicativo, mediante el contrato de mantenimiento de la licencia que firmas con el proveedor, por el cual le pagas entre un 6 a un 8% anual del precio de la licencia. Si tu aplicativo principal cuesta $3 millones, ¿cuánto es el 6% de $3 millones? Anualmente hay que pagar esa. Eso es para el mantenimiento. Mantenimiento. Y por supuesto, todo dependerá de cómo se firmó el contrato, ¿verdad? Así es que, sí se logra tener una buena parte de la seguridad de la empresa adquiriendo hardware, adquiriendo software, adquiriendo appliance. Y ojo, póngale atención, dije una buena parte de la seguridad. El complemento para tener una seguridad definida
estará sustentado en cómo las personas, todos, desde más más alta jerarquía hasta la persona que abre la puerta, tiene una concientización sobre lo que es seguridad informática y qué es lo que puede decir y qué es lo que no pueden decir, ¿verdad? De manera que esta parte de la seguridad, hay muchos aspectos que hay que conocer que existen, que deben existir. Hay que tener conciencia que se necesita invertir, que las empresas van a invertir en la medida de sus capacidades, como dice David. Porque lógicamente algunas empresas tendrán para comprarse unas 2, 3 PC. Otras empresitas, ya un poquito más grandecitas, a lo mejor se compran hasta un servidor y tienen unas 5, 7 PCs. Otras empresas a lo mejor ya tienen unos 8, 10 servidores. Y otras empresas tendrán hosts. Y las hosts son otra cosa, otro nivel. Y por supuesto, una empresa en El Salvador que tiene hosts, que no tiene uno, tendrá sus 100, 150 servidores y computadoras personales tendrá sus 2.500, 3.000. Le cito un caso, Ministerio de Hacienda, y que tiene 5.000 PCs. Ministerio de Hacienda, 5.000 PCs. Entonces, esto de la seguridad de informática no es exclusivo de las empresas privadas, en lo absoluto. Sea empresa privada, sea empresa pública, sea una empresa de servicios, sea una empresa de transporte, sea una empresa de lo que sea, va a necesitar tecnología de la información. Y la tecnología de información va a necesitar recursos de cómputo, de hardware, de software, de appliance, de seguridad, de personal capacitado, de gente que entienda qué es lo que deben hacer sus aplicaciones para que las aplicaciones sean lo que necesita que sea la empresa. ¿Estamos, David? Sí, gracias. Ok, en la siguiente lámina tienen otro appliance, un router o ruteador. Esto ya va con los equipos de conectividad dentro de la red, todo lo que es el networking en la empresa, ¿verdad? Y por supuesto, a pesar de que es un appliance y trae su propio software, ese software que ya habían instalado, hay que configurarlo con algunos parámetros, algunos valores de seguridad en los parámetros de seguridad. Y ahí tienen la lámina, ¿verdad? Y lógicamente que son un montón. Habíamos visto algunos antes. Hoy estamos viendo que, porque esto no lo vimos, y entonces estamos viendo que hay routers, hay switches también dentro del equipo de conectividad de todo lo que es la red, que como ustedes saben, la red normalmente no es una gran red en la empresa. Normalmente lo recomendable es que la red esté segmentada. Ustedes que ya están por egresar de la universidad, ya tienen rato de estar como estudiantes, habrán notado que cuando se ubican en la biblioteca, voy a pensar que van a la biblioteca, sí los dejan entrar con la laptop, entonces, y hay que pedir la clave para conectarse. Es un segmento de red inalámbrica, pero si van al edificio de profesores, el segmento de red es otro. Si van al centro del edificio 6, donde está el centro de cómputo, el segmento de red es otro, y así por el estilo. Son segmentos para manejarlos mejor y para no tener mucho abierto. Lógicamente, la conectividad en la red no solo el cableado o los access points que sirven para las redes inalámbricas, sino que también los switches. ¿Y qué son switches? Bueno, un conmutador, dicen en español, ¿verdad? ¿Y qué es un conmutador? Mire, es como un semáforo para los que manejan, ¿va? Y los que no manejan deben que... ¿Y por qué se detuvo? Es que el semáforo está en rojo, claro. Hay que permitir el tráfico en un sentido, luego en otro sentido, así por el estilo. Esa es la función de los switches.
Claro, ustedes en una red no perciben que haya un delay, que hay una demora, a menos que sea muy obvio, ¿verdad? Pero normalmente no lo hay. ¿Por qué no lo hay? O por qué no lo percibimos, perdón. Porque las velocidades a las que funcionan estos elementos, ya lo dijimos en la clase anterior, son de 1.000 millonésimas de segundo. Nosotros tenemos la percepción de que todo lo está haciendo al mismo tiempo. No es cierto. Matemáticamente no es cierto. El computador es tan pobre en imaginación que es una cosa y otra cosa y después de otra cosa y después de otra cosa, pero las unidades de tiempo son exageradamente pequeñas que no alcanzamos a diferenciar. Sigue el ejemplo de la línea base de configuración de los switches. Aquí vamos a pasar hoy ya a un aspecto que le llamamos bases de datos. Es que, mire, pero si nosotros somos auditores de sistema, es correcto, auditores de sistema auditan las bases de datos. ¿Y qué es lo que auditan las bases de datos? Bueno, el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, del diseño de las bases de datos, la topología de las bases de datos, un montón de aspectos relativos a las bases de datos en sí, ¿verdad? ¿Qué se audita en las bases de datos? ¿Quién accede a los datos? ¿Cuándo se accedió a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accede a la base de datos? Y he estado diciendo estación de trabajo. Sí, estación de trabajo en las empresas tradicionales, a usted le permiten que use una PC y desde la PC que funciona como estación de trabajo y como PC le permiten acceder a la base de datos. Pero hace rato, y cuando digo hace rato, estoy hablando ahí por el 2013, hay un concepto, bring your own device. Traiga su propio dispositivo. Eso en nuestro medio no se ve mucho, pero o no se miraba mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Hoy con la pandemia, ¿qué ha sucedido? Bueno, váyase a su casa y trabaje desde su casa. Le vamos a dar conectividad para su PC. Es que yo no tengo. No tiene PC, no. Híjole, y entonces todas las empresas empezaron a comprar PCs y PCs y PCs. Y por eso se escasearon y se encarecieron. Nada menos este año, por ahí alguien estaba haciendo a nivel público, divulgando que iban a distribuir 20,000 PCs para atender la demanda, pero solo de los alumnos de segundo grado o segundo año de bachillerato, que son como 80,000, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, bueno, tienen 20,000 disponibles para docentes y para alumnos, y solo los alumnos son como 80,000, y ¿cómo vas a alcanzar las 20? ¿Será que se volverá a repetir aquella situación de los panes y los peces? No, ¿verdad? Sencillamente no, hacen falta. Ya lo clarificaron estos días, el martes de esta semana, por cierto, que esperan recibir los lotes que hacen falta para en octubre, noviembre poderlos tener y poder tener suficientes PCs como se necesita. ¿Desde qué dispositivo o aplicación se accede? Dispositivo. Bring your own device. Es BOD. Bring your own device. Traiga usted su propio dispositivo. Eso se construye en muchas partes. Los Estados Unidos, Europa, Asia, la gente lleva su dispositivo inteligente y desde ahí está accediendo a la base de datos. Claro, le dan permiso, ¿verdad? Se lo matriculan. ¿No? Eso trajo aparejado otro concepto, bring your own security. Lo dejan usar su dispositivo si su dispositivo tiene instalado un software que le cifre lo que usted manda
y que pueda descifrar lo que usted recibe. Por supuesto, ya eso del el antivirus con su firewall, personal firewall, ya eso ya es como que de lo básico, así, ¿verdad? Que yo entiendo que ustedes todos, sin excepción ninguna, en sus dispositivos móviles inteligentes andan instalado un antivirus, pero buenísimo, ¿verdad? Hasta con personal firewall incorporado, sobre todo aquellos que les gusta hacer transacciones financieras desde el smartphone para que lo vean. Mucho cuidado con eso. Y hablando de asistencia, en este momento nuestro grupo, sesión sincrónica, tiene 32 asistentes. O sea, primera vez en el ciclo que veo que se conectan 31 alumnos de la materia. Más su servidor, somos 32. Ok. ¿Desde qué ubicación en la red? Mire, es que usted para comunicarse tiene, además del protocolo de comunicaciones, que es lo más básico para entrar a Internet, HTTP, IP, ¿verdad? Tiene algo que le llama una especie de dirección, IP address, Internet Protocol Address, y con esa dirección las comunicaciones llegan a su dispositivo y se sabe de que vienen de su dispositivo, ¿verdad? Luego hay otra línea por ahí que dice cuál fue la sentencia SQL ejecutada. SQL. Mire, este es un estándar de programación que se usa en bases de datos. Aquí estoy hablando de bases de datos, pero mejor en bases de datos. Y son las siglas que identifican al Structured Query Language. Es un lenguaje estructurado de consultas, pero bueno, así nació originalmente y lo estandarizó IBM a finales de los 70. Se usaba mucho en los 80, hoy no se diga, pero esto es en base de datos, Structured Query Language. Oracle funciona 100% en SQL, la base de datos Oracle. Otra base de datos ocupan o admiten que se les accese a través de SQL y a través de software puntual para administrar, para manejar la base de datos. SQL sigue siendo un estándar, ¿verdad? Pero dije que originalmente era SQL, Structured Query Language, un lenguaje estructurado de consultas. Hoy no, SQL hace consultas, hace adición de registros, hace modificación de registros, hace eliminación de registros, hace inserción de grupos de registros. Es un lenguaje de programación en base de datos muy poderoso. Y como es tan poderoso, hay que tener cuidado quién usa SQL y qué comando de SQL se le permite a un programador de ser programador, no usuario común y corriente, ¿verdad? No, el usuario común y corriente no usa SQL. Eso es para los programadores. Y es allí donde está el punto clave que va a ir a auditar el auditor de sistema. ¿Cuál fue la sentencia de SQL ejecutada y quién la ejecutó, cuándo la ejecutó, a qué hora la ejecutó, desde qué dispositivo? Todo eso queda guardado en algo que se llama el log, LOG, que no es más que la pista de auditoría, ¿verdad? Es como que se tomara en el momento de usar la sentencia una instantánea, y en esa instantánea que toda la información, incluso la sentencia misma que fue ejecutada, por quién fue ejecutada, desde qué dispositivo fue ejecutado, y con qué usuario, user ID, el famoso login, no el password, el login, ¿verdad? O el user ID.
para que podamos saber en caso de una auditoría forense, este registro le fue cambiada la dirección en tal fecha, a tal hora, desde tal dispositivo, por tal persona, y vamos a ver, y esta persona, ¿quién es? Pues este no es programador, ¿y por qué tiene acceso a SQL? Y ahí viene ya la función del auditor de sistemas. Y ese es un hallazgo que hay que reportar con mucho cuidado, ¿verdad? Porque lo que nos estamos tratando de establecer, cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Y una de las formas de hacer fraude, o en términos generales, cometer ilícitos, porque muchas veces la raíz de un ilícito de que se cometió no se conoce en el momento que se hace el ilícito. A veces se llega a conocer 2, 3, 5 años después. Y hay que ir para atrás a ver qué fue lo que pasó. Entonces, jóvenes, auditoría de base de datos requiere, dentro de lo que es el objetivo de control del ciclo de vida, porque una base de datos tiene un ciclo de vida igual que todo, ¿verdad? Y lo primero dice el estudio previo, el plan de trabajo, como quien dice, el estudio de factibilidad de la base de datos, ¿verdad? COVID, estamos hablando de COVID, enfatiza la importancia de llevar a cabo una gestión de riesgos, que es valoración, identificación, medida, plan de acción y aceptación. Trabajo especializado por hacer en auditoría de sistemas hay extenso. Por favor, ustedes los que trabajan como auditoría actualmente, de auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría, no confundan y no quieran simplificar que lo que conocen de auditoría ahorita, en donde trabajan, ya con eso ya se defienden en auditoría de sistemas, en lo absoluto. En lo absoluto. Y eso, por favor, una pizca de humildad y aceptarlo, ¿verdad? Tenemos que aprender. Objetivo de control. Bueno, asignarse responsabilidades para la planificación, organización, dotación de plantillas, los famosos SHIMPs, plantillas, responsabilidad de la administración del entorno, y una cosa que es básica en control dual, separación de funciones. Algo que puede hacer el personal de desarrollo de sistemas y el personal de explotación. Algo que puede hacer el personal de explotación y el personal de control de datos. Algo que puede hacer el administrador de los datos de desarrollo. Algo que puede hacer el administrador de seguridad de la base de datos. Todas son funciones técnicas. Dejémoselas al tecnólogo. Nosotros, auditores de sistema, claro que tenemos que tener el conocimiento sobre esos aspectos para llegar y poder hacer la auditoría que nos han mandado a hacer, ¿verdad? Y de nuevo, cada vez que vamos a hacer una auditoría, aunque ya una de estas ya la hayamos hecho hace 3 meses y hoy nos mandan de nuevo a hacerla, tomémosla con toda la seriedad del mundo, como que fuera la primera vez que vamos a hacer este tipo de auditoría y hacer la planificación correspondiente. Bases de datos, ¿de qué estamos hablando? El diseño conceptual de la base de datos, el diseño lógico, el diseño físico. Y por supuesto, todo eso corresponde a lo que es la arquitectura de la información. Y nos hablan de 4 objetivos, ¿verdad? 1, el modelo de la arquitectura de la información de actualización es necesario para mantener el modelo consistente con las unidades de los usuarios, con las necesidades de los usuarios y con el
plan estratégico de tecnología de la información. Ya hemos mencionado antes que tecnología e información tiene que tener un plan estratégico de tecnología. Este plan estratégico de tecnología tiene que ir paralelo, alineado al plan estratégico del negocio, ¿verdad? Luego hablamos de datos y hablamos de esquema de clasificación de los datos en cuanto a seguridad. Hablamos de niveles de seguridad. Y cuando hablamos de niveles de seguridad, tenemos que ser claros de la base de datos, hablando de niveles de seguridad, ¿a quién le vamos a dar derechos de lectura? Lectura de datos, pero solo lectura. No puede hacer nada con la lectura. Probablemente a alguien le vamos a dar, además de derechos de lectura, derechos de escritura. El que tiene derechos de lectura puede ver la información de la base de datos. El que tiene derechos de escritura puede ver la información de la base de datos y puede incorporar nuevos datos, un nuevo cliente, por ejemplo, ¿verdad? Y hay quienes tienen derecho de modificación de datos. Y el que modificación de datos es algo diferente, no es escritura. Modificación de datos es aquella persona que tiene la autoridad para ingresar a la base de datos, buscar los datos del cliente Juan Pérez, por ejemplo, y cambiarle la dirección física de donde vive Juan Pérez. Se acaba de cambiar. Ya no vive donde vivía antes y nos está notificando que hoy ya se compró una residencia y ok, hay que cambiar la dirección. Pero esa autoridad de modificar los datos en la base de datos no la pueden tener todas las personas dentro de la empresa que están autorizadas a acceder a la base de datos. Pongamos un ejemplo así rápido. Señores, veo que alguien se nos retiró. 2 personas se nos han retirado ahorita. Ya solo tenemos 30. Hace un momento teníamos 32. Ya se incorporó, regresó alguien. Tenemos 31. Nos falta una persona que todavía no. Ustedes todos, a la base de datos, registro académico de la universidad, tienen ¿qué tipo de derechos? A ver, veamos si podemos elegir a alguien de los que se nos están durmiendo para ver si podemos, Mario Cervellón Delgado. En la base de datos, ¿está por ahí, Mario? Se me escucha, licenciado. Gracias, señor. Pregunto, en la base de datos de registro académico de la Universidad Don Bosco, tú para acceder a la base de datos de la universidad, la base de datos registro académico, ¿qué derechos tienen? ¿De lectura, de escritura o de modificar datos? Si no mal me acuerdo, solo de lectura. Correcto, señor. Felicitaciones. Esa es la respuesta. Solo de lectura. Tú puedes ingresar a la base de datos y puedes ver ahí tus notas, ¿sí? Puedes en un momento dado, cuando vas a inscribir materias, entonces tienes derecho de escritura, porque dice, bueno, pero no vas a tener derecho, después de que has inscrito materia, de modificar. Y por ejemplo, en una asignatura, estabas en el grupo 1 y resulta que te choca con otro porque no te fijaste bien o porque cambió algo en la universidad y te vas a cambiar de grupo. En la base de datos, no puedes hacerlo. Hay ciertos momentos, jóvenes, que ustedes tienen derecho de lectura para ciertos propósitos y ciertos momentos en que la universidad les da derecho de escritura a la base de datos de registro académica para que inscriban sus asignaturas. ¿Se comprende? Diseño y carga de la base de datos es, pues, bueno, una vez está definida la estructura de la base de datos, no hemos hablado de cuáles estructuras o metodologías de base de datos hay, pero hay que cargar los datos, ingresar los datos originales, ¿verdad?
Explotación y mantenimiento. Explotación es uso de la base de datos. Mantenimiento, resulta que hay un montón de labores que hay que hacerlo con la base de datos. Por ejemplo, cada cierto tiempo, y nos lo anuncian en la universidad, no estará disponible el registro académico porque vamos a hacer una reindexación de los índices o vamos a hacer cualquier otra labor de mantenimiento. Y entonces hay que bajar de servicio la base de datos y correr el proceso que tiene que ver con reordenar. Es similar a lo que ustedes hacen en su computadora personal. Cuando hacen una defragmentación de disco, es que la computadora ya está lenta. Ok, hago una copia de respaldo. Después de haber hecho la copia de respaldo, pídele al sistema operativo que le haga una defragmentación de disco y con esa defragmentación de disco le va a actualizar lo que le llaman el FAT. F-A-T. FAT. F-A-T. File Allocation Table. El File Allocation Table, el sistema operativo de su PC, no es más que como un índice de dónde están sus archivos en el disco. File Allocation Table. Lo que pasa es que graba un archivo, pero este era temporal, porque se metió a internet y le bajó archivos temporales, o sencillamente grabó algo y ya después le dio delete, lo mandó a la papelera, después vació la papelera, porque no quiere tener muchas cosas acumuladas en la papelera, pero el espacio físico en el disco, a pesar de que la entrada en el FAT para ese archivo ya se marcó como no accesible, el espacio en disco está ocupado. Cuando usted va a crear otro archivo más, se lo crea en un nuevo espacio donde haya capacidad para almacenar ese nuevo archivo. Y se lo va poniendo y de repente todos están por todos lados y entonces el sistema operativo tiene que buscarlo en el disco hasta que lo encuentra. Eso toma tiempo, le va volviendo lento el sistema. Pero cuando usted corre el proceso de defragmentación, entonces hay un reordenamiento y todos los espacios que estaban ocupados por archivos que estaban marcados como eliminados en el FAT son reutilizados y todo se los deja ordenadito de nuevo, ¿verdad? Y usted siente que aunque sean milésimas, el acceso a sus archivos es más rápido. Algo similar hay que hacer con las bases de datos. Lo que pasa es que cuando hablamos de bases de datos, tenemos que pensar que las bases de datos tienen millones y millones y millones de registros. Y pensemos, por favor, por un momento, en una base de datos en donde los registros están ahí. Le pongo un ejemplo. Registro civil en las alcaldías. Suponga de una alcaldía. Nace un bebé, se va y se asienta, ¿verdad? La mayoría de ustedes no saben de qué estoy hablando, pero bueno, les han contado, ¿verdad? Y andas a sacar la partida y la y la tenés que presentar para los documentos de graduación otra vez. Y, bueno, chévere. ¿Y esta persona vive cuánto tiempo? Primero Dios, tenga una larga vida, ¿verdad? Y vamos a pensar que la larga vida, de acuerdo a la esperanza de vida en nuestro país actual, es 77.3 años. Entonces esta persona se espera que viva por lo menos 74 años. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando esta persona muere? Bueno, se asienta una partida en el registro civil de que la persona murió. Y ahí está el registro. Pero eso no quiere decir que aunque haya muerto, usted no puede ir y pedir una partida de nacimiento de su familiar difunto. ¿Qué tal si está peleando una herencia? Y resulta que salen otras personas que también quieren pelear la herencia con usted. Y usted tiene que presentar los documentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el registro de la partida de nacimiento en la base de datos del registro civil, la partida de defunción, ¿de cuántas personas y durante cuánto tiempo? Millones de personas. Y de acuerdo a la ley,
¿Cuándo se puede borrar del registro, de la base de datos del registro civil, el registro de una persona que nació y después que se murió? ¿Cuántos años después de muerto se puede borrar? Denle en pensamiento. Alguien dirá, es que las cosas son existencialistas, yo no tengo nada que ver con las alcaldías. ¿Y qué tal si le toca trabajar en una entidad de esas y le toca auditar? ¿Verdad? No le toca auditar. A usted le toca dirigir y ver que los sistemas funcionen y funcionen bien y den el mejor servicio. Y si no le gusta el ejemplo, porque es muy tétrico, les pongo otro ejemplo. Ya veo que todos ustedes tienen un teléfono celular, ¿verdad? Voy a pensar, si habla actualmente, y hoy estaba oyendo un dato de que tenemos 10.7 millones de teléfonos celulares activos en El Salvador. 10.7 millones de teléfonos celulares activos en El Salvador. Y tenemos como 6.3 millones de habitantes. Quiere decir que los 6.3 millones de habitantes, quitemos a los abuelitos, quitemos a los bebés, ¿verdad? Porque hoy vemos niños de 2, 3 años jugando con un celular, lo cual es sí. Pero bueno, eso es otro cosa. Entonces quiere decir que un teléfono celular, piensen que tiene actividad una vez al día, una vez. Hizo una llamada, solo una. O mandó un mensaje, uno. O recibió un mensaje, uno. ¿Sí? Pero solo uno en el día. Y ya veo por ahí algunas expresiones de algunos de ustedes que con una sonrisa va. ¡Ja! Yo mando como 100 mensajes y recibo como 1000 al día. De 10.7 millones de teléfonos celulares, y si cada uno de estos tuviera 10 mensajes diarios o 10 actividades diarias, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 100 millones de registros al día. Y si yo multiplico 100 millones por 30 días, ¿cuánto me va a dar? ¿Verdad? Me va a dar 3.000 millones de registros de actividad de los celulares. 3.000 millones de registros en esa base de datos en un mes. Y resulta, como ya habrán leído, que de repente la Fiscalía General de la República les pide a las telefónicas, mire, dígame cuál fue la actividad de este teléfono. Y dígamelo de los últimos 12 meses, porque está haciendo una investigación. Y si hablamos de 12 meses y por mes teníamos 3.000 millones, multipliquen 3.000 millones por 12. Entonces podemos tener una idea de la magnitud de la cantidad de datos que puede tener una base de datos. Por lo tanto, cuando hablamos de una base de datos de un negocio, es que tenemos 3.000 clientes, por favor. 3.000 clientes es importante para el negocio, ¿verdad? Dependiendo de la envergadura del negocio, por supuesto. Pero de que eso será lo más grande que podemos encontrar, quién sabe. Y eso aquí en nuestro paisito, ¿verdad? Así que cuando hablamos de bases de datos, todo lo que están leyendo en esa lámina, manténganlo presente, porque todo eso es importante. Y por supuesto, en esta siguiente lámina, quiero llamar la atención sobre los últimos dos. Copias de respaldo y recuperación. Hemos tenido problemas con identificar si las copias de respaldo son qué tipo de control. Señor, además de hacer las copias de respaldo y tener claro qué tipo de control son las copias de respaldo y recuperación, hay otro aspecto importante. El almacenamiento de las copias de respaldo. ¿Por cuánto tiempo vamos a almacenar las copias de respaldo? ¿Dónde vamos a almacenar las copias de respaldo? ¿A qué temperatura? ¿Quién tiene acceso al sitio donde están almacenadas las copias de respaldo? Señor auditor,
Esas son cosas bien básicas. Así, pero básicas, ¿verdad? Que a usted cuando lo mandan a hacer una auditoría sobre las copias de respaldo no puede pasar por alto. Claro que va a pedir el documento donde está plasmada la política de las copias de respaldo, el manual para hacer las copias de respaldo, la bitácora donde se hacen las copias registran las copias de respaldo. En el manual de las copias de respaldo de estar especificado punto por punto cómo se crean las viñetas que se adhieren a cada una de las copias de respaldo. ¿Quién traslada las copias de respaldo al almacenamiento de copias de respaldo? ¿Cómo se trasladan? ¿Con qué medidas de seguridad? Por favor, somos palabras que muchas veces las usamos muy sueltamente. Ah, sí, las copias de respaldo, las copias de... calma, un poquitito de calma. Démosle pensamiento. Eso involucra un montón de aspectos delicados desde la perspectiva de la seguridad. Y si la auditoría usted la está ejecutando con un enfoque de riesgos, que es como deberá hacerse, con mucha más razón. Revisión post-implantación, control interno del entorno de base de datos, ¿verdad? Funciones de auditoría que ofrece el propio sistema. Ya aquí en azul pueden ustedes ver el audit trail o pista de auditoría. Esto es caro, no en dinero directo, sino que en el espacio para almacenamiento en el disco de las copias de auditoría. Y las copias de auditoría, o las pistas de auditoría, perdón, en una base de datos tienen una cierta característica. Usted designa un espacio en disco donde se va a almacenar las pistas de auditoría del día. Pero como en determinado momento va a sacar una copia de respaldo de esa base de datos, porque normalmente esto funciona con el concepto del overflow. Quiere decir que cuando el espacio en disco se llena con las pistas de auditoría, el espacio que había sido designado para pistas de auditoría se llena, el sistema comienza de nuevo a rellenar y a rellenar. Si no hizo una copia de respaldo en su momento indicado, lo que va a pasar es que tiene ciertas pistas de auditoría, pero todas las anteriores se perdieron. Y eso es grave. Entonces tiene que tener espacio en disco para permitirle que las pistas de auditoría se mantengan cuando haya una auditoría forense. Por las razones que sea, pueda ir a las pistas de auditoría, pueda recuperar todas las pistas de auditoría y pueda esclarecer cuál fue la cadenita de eventos que se hicieron en el momento de la acción que está señalada como ilícito, y eso lo obliga a revisar para atrás si no ha habido antes otros ilícitos que aún no han sido advertidos o denunciados y que por lo tanto no están investigando. Arquitectura de software de sistemas de información. Señores, ya hablamos de sistemas operativos. Vimos por ahí una figura de la línea base de configuración de un sistema operativo para un servidor, por lo tanto, Windows Server. No hablamos aquí de otros sistemas operativos porque, a pesar de que existen, tienen sus propias características. Lo más genérico que tenemos en nuestro medio es Windows. Windows para la PC, Windows para los servers. Entonces, para la PC, Windows para los servidores de Windows Server. En otras partes del mundo no les ocupan Windows. Aquí ocupamos Windows y ocupamos otros sistemas operativos como Linux, como IX, como Solaris. Pero bueno, sigamos. Software de control de acceso.
Si hablamos de los aplicativos, cada aplicativo, un aplicativo podría ser contabilidad, un aplicativo podría ser registro académico, un aplicativo puede ser control de mobiliario y equipo, lo que es el activo fijo, un aplicativo podría ser planillas y salarios. Cada aplicativo debe tener su propio módulo de control de accesos, desarrollado por la empresa o el programador que desarrolla el aplicativo. Software de comunicaciones de datos, aquí tenemos una cantidad enorme de protocolos de comunicaciones. Y ahí sería como para meternos en algo especializado, o si queremos conocer un poquito más a profundidad de lo que son los software de comunicaciones de datos, los protocolos, de los cuales hay un montón. Hay unos que pasaron de moda, hay unos que han sido señalados como inseguros, hay unos que, y constantemente nos están diciendo, mire, ya no usemos este, hoy usamos este otro. ¿Verdad? Administración de los datos, sistema de administración de las bases de datos, sistema de administración de cintas y discos en los que se hacen las copias de respaldo, programas de utilería y así por el estilo, ¿verdad? Problemas de la integridad del software. Bueno, el sistema operativo es muy importante para salvaguardar la integridad de todo el software. Por lo tanto, el sistema operativo tiene que estar configurado, sus valores, cada uno de sus valores, en cada uno de los parámetros de seguridad, de acuerdo a la línea base de seguridad, la línea base de configuración. Y la línea base de configuración es un documento que debe estar vigente en la entidad auditada, que debe ser oficializado, que debe estar actualizado y que es responsabilidad definirlo por el responsable de seguridad informática. El tecnólogo lo que tiene que hacer es tomar la línea base de configuración que le dieron y configurar de esa manera. El auditor, cuando va a hacer la auditoría, pide que le den una copia de la línea base de configuración del equipo que va a ir a auditar y audita, ¿verdad? Comparar lo que está hecho con lo que debiera ser. Y de allí él determina si hay un hallazgo o no hay ningún hallazgo, ¿verdad? Y pasa al siguiente paso. Así es que las políticas de seguridad, señores, deben aplicarse a las instalaciones, a instalaciones físicas, a los recursos humanos de la empresa, todos los recursos humanos de la empresa, no únicamente a los del centro de cómputo, a los de tecnología e información. No, también se le aplica a los de seguridad informática y se le aplica a todos los demás recursos humanos en todos los demás departamentos de la empresa, incluyendo auditoría. Software y hardware también. Y el auditor del sistema de información debe revisar los permisos de acceso al sistema operativo, revisar los directorios de archivos de configuración del sistema operativo. Hay algo que es el Windows, modificación del register. En Unix, a los archivos de configuración y bases de datos, que era lo que habíamos comenzado a hablar, ¿verdad? Se debe mostrar la integridad de la información. Y hay algo que se llama RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Fue aprobado en la Unión Europea el 5 de mayo del 2016 para entrar en vigencia en el 2018. Y el punto es que ellos están exigiendo que todos los que tengan relación comercial, lo que sea, de negocio de cualquier tipo con la Unión Europea, que cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos a sus bases de datos. Entonces nosotros tenemos que conocer esas cosas. No somos ni una isla, ni tampoco somos un país que podemos poner nuestras condiciones. No, tenemos que tratar de aprender de lo bueno que hay por otros lados y ver cómo lo podemos manejar en nuestro medio, ¿verdad?
¿Para qué la auditoría de base de datos? Cumplimiento, protección de los datos. Ya dijimos que, pues, que a través de la RGPD, ¿verdad? Y cumplimiento de la auditoría de base de datos trata de un equipo de profesionales interdisciplinarios con conocimiento de la RGPD y de Avia Data. En nuestro El Salvador ya tenemos una ley de protección de datos que le permite hacer el Avia Data también, reclamarlo, es un aspecto de cumplimiento jurídico que puede usted invocar como ciudadano, como persona, como auditor, de diferentes formas. Y es importante estar al tanto de eso, ¿verdad? Idoneidad en la implantación de los procesos. Quiere decir, idoneidad quiere decir que los procesos sean adecuados, ad hoc, que se adapten, que estén en conformidad con. 3, enfoque al diseño de soluciones integrales. Y cuando hablamos de soluciones integrales, hablamos de una concepción o de un diseño holístico, de manera pues que no se nos quede fuera nada. Un checklist para auditar los accesos de los datos, una lista de chequeo, ¿verdad? El auditor prepara su checklist. Análisis de los accesos a los datos, claro. Verificación de la relación del usuario con el acceso a la información. Observación de quiénes acceden a la información. Examen de mecanismos de control y seguridad. Depuración de datos pobres, datos duplicados e inexactos. 10. Detección en la base de datos de clientes potenciales inutilizables. Evidencia de escepticismo de los datos por pérdida de la credibilidad del sistema y verificación de la aplicación del software de limpieza de datos para mejorar y proteger los datos. Limpieza de datos, reindexación o reconstrucción de índices, desfragmentación de la base de datos, determinar los datos si en algún momento dado estos deben desecharse. Un ejemplo, se nos critica en El Salvador que las entidades que llevan el control del crédito, cuando alguien falla en sus pagos y lo ingresan, mira, ya te ingresaron en tal entidad, ahí aparecemos. Entonces ya no puedes ser cliente A, elegible A, ni B, ni C, tal vez D cuando hagas una solicitud de crédito en una entidad financiera. El punto es que las leyes en otros países dicen, mire, si alguien entró a la base de datos de esas, esa información debe permanecer ahí 7 años. A los 7 años, bórrela. Pero todo el sistema financiero de sus países está diseñado para funcionar de esa manera. Aquí usted tiene 20 años de estar en el DICOM y ahí aparece 20 años después. No, es que Juan Pueblo se quedó debiendo $10 en 1900, no me acuerdo. No, hombre, hay que limpiar los datos también, ¿verdad? Perdón. Este es un comentario recibido. Me das cuenta la dificultad de la base de datos de las empresas es que la calidad se deteriora velozmente con el paso del tiempo. Claro, usted tenía en su base de datos de cliente un cliente que le hizo una compra importante y en lugar de tomar los 12 meses de crédito que existía hace 20 años, se la pagó en 3 meses. ¿Sí? Y un cliente A. ¿Hace 20 años? No, señor. Hace 20 años ya no, ¿verdad? Habría que ver qué pasó. Tengamos presente que hay otras leyes, como la ley de antilavado de dinero, que se está hablando mucho estos días, va esta semana asociada a ciertas otras cosas. Dicen que dándoles puntos que ha tocado no sé qué visita importante que ha venido al país y que ha estado por aquí cerquita. Y esa ley nos manda, conozca a su cliente. Y de acuerdo a lo que usted lee en la ley de antilavado de dinero, es que
Usted tiene que estar actualizando los datos de su cliente cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. De manera que ese cliente, Juan Pérez, le hizo una compra importante y en lugar de tomar los 12 meses de crédito que se daban en aquella época, lo pagó en 3 meses. Ahorita llega a un pueblo y quiere comprar de nuevo. Usted no lo puede considerar como cliente A. Tiene que hacer toda la investigación a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y si ese cliente sigue siendo A, o se ha convertido en B, o en C, o en D, o no es elegible. Tenemos aquí un poquito más, actividad y opciones de información. Análisis de bases de datos para evaluar la eficiencia de la estructura, determinar la seguridad, validar la documentación en poder del DBA. DBA, por primera vez, cuando hablamos de bases de datos nos aparece DBA. Database Administrator. El administrador de la base de datos, o mejor dicho, administración de la base de datos es una función. Una función que en una empresa grande para nosotros, pueda estar atendida por más de una persona. Claro, una persona va a tener una base de datos, no va a tener varias bases de datos, sobre todo si son complicadas y son muy dinámicas. Pero lo más seguro es que haya varias bases de datos. Normalmente hay bases de datos de cliente, normalmente hay bases de datos de recuperación de cartera, normalmente hay bases de datos de búsqueda de clientes potenciales. Entonces, el administrador de la base de datos, esa es una función que la desempeña una persona X. Claro, el tipo tiene que ser un experto en administrar bases de datos y debe conocer no solo los chimps de la base de datos, sino que la estructura de la base de datos y de estar al cuidado de el mantenimiento de la base de datos, las copias de respaldo de la base de datos, en fin, todo lo que corresponde. Lo único que no puede hacer esta persona es incorporar datos, modificar datos, leer datos de los clientes. Eso no lo puede hacer. Mejor dicho, señor auditor, eso no lo debe poder hacer. Usted llega, audita y ve que él puede, ya tiene carnita, mire para su informe. Control de accesos. Este es un punto complicado. En las empresas normalmente las personas que tienen jerarquía mayor quieren que le den a ellos accesos. Y la buena práctica nos dice, entre mayor es la jerarquía de una persona, menos son los accesos que debe tener. Es que el gerente general, no le dé accesos. Es que yo te mando. Veamos qué es lo que dice la política de seguridad de la empresa. Y veamos que debe haber un manual de administración de cuentas de usuarios y ahí deben estar definidos los diferentes perfiles y los diferentes accesos que le debe dar a cada tipo de persona por grupos, tipo de usuarios por grupos, y cómo y quiénes están autorizados para actualizar los accesos. De manera que el administrador de las cuentas de usuarios sea eso, administrador. Él no decide si le da o no le da acceso, eso lo decide otra persona. Y esa otra persona es la responsable de lo que hagan sus colaboradores con los accesos que él les autorizó. Mucho cuidado. Vamos a pasar esto. Comunicaciones de los datos, sí. Y probablemente personas como David, que veo que conoce bastante de esto, habrá oído de que usan FTP. FTP no se debe usar. File Transfer Protocol no se debe usar. Igual que hay otros protocolos que no se deben usar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que no son seguros usarlos. En lugar de usar FTP, debe usar SFTP.
Secure File Transfer Protocol, ¿verdad? Y mucho cuidado con eso. Por eso, jóvenes, dijimos desde el principio del ciclo, esta es una especialización técnica de la auditoría. Aquellos de ustedes que trabajan en auditoría, felicitaciones, pero trabajan en auditoría operacional, auditoría financiera, esto, punto y aparte, y con mucho más cuidado. Database Management System, en el acceso tiene niveles de usuario y base de datos, de programas, de transacciones, de manera que hay varios esquemas, ¿verdad? Las ventajas del DMS, independencia de los datos, facilidad de soporte y flexibilidad, eficiencia de procesamiento, reducción de la redundancia de datos. Usted llega a alguna institución y le présteme su NIP, perdón, su DUI, présteme su DUI, le vamos a sacar fotocopia. Sí, señorita, yo vine hace 15 días y me la sacaron. Sí, pero es que yo le tengo que sacar porque usted a ver cualquier agencia llegó. No, se viene aquí mismo. Sí, pero la atención y vuelven a sacarlo. Y tiene una redundancia de datos enorme. Y alguien debe poner orden, ¿verdad? Pero eso es interno, no nosotros desde fuera. Arquitectura. Existen tres tipos de metadatos. El concepto de metadatos o metadata, esquema conceptual, esquema externo, metadatos de esquema interno. Ya ustedes hicieron un laboratorio en donde se les pedía conocer la metadata de una imagen. Y resulta que cuando hablamos de metadatas, puede ser que tengamos un esquema conceptual de metadatos, puede ser que tengamos un esquema externo, no está dentro de la base de datos, o que tengamos una metadata de esquema interno, ese sí está dentro de la base de datos. Y dentro de cada nivel hay un componente de lenguaje de definición de datos, DDL. Y la DDL nos sirve para representar esquemáticamente y poder interpretar la metadata interna. De manera que no es magia, es documentación, pero documentación técnica. Y claro, en cada caso vamos encontrando nuevos conceptos. Auditoría, estamos hablando de la metodología de las bases de datos, o topología, perdón, topología de las bases de datos. Póngale atención a las figuritas. Tenemos un modelo de red. El modelo de red se trata de una organización jerárquica de nodos, pero un nodo hijo puede tener más de un único padre. Es una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, en esta figurita, aparentemente se trata de un punto de origen, ¿verdad? Que es una ciudad, Barquisimeto. El producto de Barquisimeto puede ser Aguilar H, puede ser Matapé y puede ser Torres L. Pero resulta que también hay otra ciudad de origen que es Valencia. Y de Valencia también puede venir Matapé y puede venir Torres L. Y también hay otra ciudad que se llama Maracay como origen. Y de Maracay también puede venir Torres L. O sea que Torres L puede venir de Barquisimeto, de Valencia y de Maracay. Y aquí le llaman ciudad, le llaman producto y le llaman vendedor. Y el vendedor, ustedes ven que Aguilar pudo haberlo atendido GH350 o cualquier otro de los vendedores. Ustedes pueden ver ahí la relación. Cómo un mismo hijo, nodo hijo, puede tener más de un único padre, que es una relación de muchos a muchos. Pongan la atención a esta figura, porque es así como se conceptualizan las bases de datos. Y lo que conocemos en la topología de base de datos son tres básicamente. De esos tres tenemos el modelo de red, el modelo jerárquico
Y cuando le hablamos del modelo jerárquico, dice, los nodos son puntos conectados entre sí formando una especie de árbol invertido. Cada entrada tiene un nodo padre que puede tener varios nodos hijos. Esto suele denominarse relación de uno a muchos. Y por ejemplo, en la salida de Caracas, vamos a pensar que se trata de un vuelo, entonces usted puede ir de Caracas con destino a Mérida, a Valencia, a Maracay. Si saliendo de Caracas a Maracay, entonces ahí va el 120, el 209, el 400. Y luego vemos que en el 209 van los pasajeros de tararara. Esta es otra topología de cómo se estructuran las bases de datos. Por lo tanto, habíamos dicho ya anteriormente, la metodología red, jerárquico. A ver, algo pasó, como que me quedé sin internet porque ahí está dando vueltas y vueltas y vueltas para reconectarse a la... Déjeme ver. No, dice que está conectada, pero no me deja avanzar. Entonces, Steam. Sí. Vamos a esperar un ratito que esta cosa nos dé chance de volver a conectar. Al fin. Pero todavía no. O sea, está fallando algo. Dice que no está fallando el internet para mí, pero Teams no está funcionando como debiera ser. Bueno, siempre hay algo, ¿verdad? Así que vamos a tenerle un poquito de paciencia a ver qué pasa con esto, porque sí nos falta una de muchos a muchos, que es la tercera topología de la base de datos, con la que se construye una base de datos. Y para cada caso de base de datos se hace un esquema. Para cada dato hay una metadata interna, hay una metadata externa, hay una metadata conceptual. Así que cuando hicieron aquel ejercicio de ver con Ethic Tool la metadata de una imagen, pues ahí les da los datos de una manera bien tranquila, ¿verdad? No les anda explicando más cosas, solo le da la lista, mire y les da la metadata interna, cómo es que está constituida, aunque solamente se la relaciona con ciertas características. Por ejemplo, no le da características si ese campo es un campo número, si es alfabético, si es un campo lógico, si es un campo de fechas. No, nada de eso. Cuando hablamos de bases de datos en la metadata interna, para campo por campo, hay que definir ciertas características del campo. Eso será harina de otro costal. Bueno, por ahí se quedó dando vueltas y vueltas y vueltas y no aparece la siguiente lámina. Vamos a ver si logramos que aparezca. Volver. No, ni para atrás ni para adelante. Se nos ha quedado por ahí un poquito. Y ya voy a chequear de nuevo a ver si tengo conexión. Sí, dice que sí. Está conectado, no hay problema. Así que, pero no está muy cristiano el internet en este momento. Así que está, bueno, si quieren, para mientras esta cosa se normaliza y podemos continuar, me gustaría de los 30 que quedaron ahorita, hay alguien que se retiró hace como unos 15 minutos, por lo visto no es muy interesante el material. Pero bueno, a ver, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Quiere agregar algo, comentar algo, preguntar algo? Adelante, podemos aprovechar ahorita, por favor. Hola. Sí, señor, adelante. Yo quería consultar. Sí, adelante. Si bien hemos estado viendo toda esta parte que es la de cierta forma teórica, ¿verdad? Pero sí, hay unos procesos operativos, o más bien, por ejemplo, en mi celular, cuando yo navego y veo Facebook y veo otras aplicaciones, hay una parte que dice caché, y cuando yo lo borro,
O sea, ese caché aumenta. Cuando yo lo borro, tengo que volver a iniciar ciertas sesiones, ¿verdad? Sí. Entonces, de cierta forma me lo explicaron, pero obviamente teniéndolo usted acá, que es muy conocedor, entonces quiero saber si nos puede explicar esa parte de cómo funciona el caché en una base, en una red de una empresa, por ejemplo, que tiene un servidor y que son usuarios los que consultan ese servidor, ¿verdad? Vaya, veamos una cosa. ¿Qué es la memoria caché? La memoria caché corresponde no a la aplicación, sino que al dispositivo. Por ejemplo, las computadoras tienen una memoria caché. Esta es un tipo de memoria que no tiene nada que ver con tu almacenamiento principal. Vamos a ver qué es eso. Cuando compraste la PC o la PC que utilizas, cuando ves las características, dice, tiene 4 megas de memoria RAM. ¿Sí? RAM. Random Access Memory. Y esa es la memoria que tiene disponible para ejecutar las aplicaciones cualquiera. El mismo concepto sigue el famoso dispositivo que le llamamos inteligente, hoy le llaman smartphone, puede ser una cosa de estas, puede ser una tablet, puede ser una computadora, independientemente del tamaño de la computadora. Porque la memoria caché, por ejemplo, es la que permite que encienda la computadora y que se cargue a cierta ubicación de la memoria RAM, el kernel del sistema operativo. Claro, ahí te va guardando en la memoria caché ciertas información de direccionamiento para que acceses a ciertas aplicaciones. Y por ejemplo, ahorita que en mi PC se ha quedado que está girando y no pasa a la siguiente lámina, la figura que están viendo es porque está en la memoria caché, pero no está funcionando Teams, aunque el internet dice que está funcionando, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa si yo borro la memoria caché? Y que de hecho, con alguna frecuencia hay que hacerlo, como metodología para limpiar, ¿verdad? En el caso de las computadoras también hay otro concepto, los archivos temporales. Y los archivos temporales van y se almacenan ahí y te roban espacio en la memoria caché. Bueno, eso de roban es una palabra muy fuerte, inadecuada. Quitan espacio, están ocupando espacio. Entonces, cuando tú liberas, tú limpias, ¿verdad? Entonces, sientes que el sistema comienza a funcionar más rápido. Por memoria caché puedes tener acceso a una página, a ver una página, pero solo el look and feel de la página, no el contenido de la página. Y no puedes moverte dentro de la página. Pero eso le permite al sistema ir después. Es un recurso del dispositivo. También hay lo que le llaman el read-only memory. Read-only memory, la memoria ROM. Si tú buscas en tu smartphone o tu PC, no te dice cuánto es la capacidad de la memoria ROM. Te dice la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM, que es donde corren las aplicaciones. Pero donde están todas las direcciones de dónde va a ir a traer las aplicaciones, es en la memoria ROM o memoria caché. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si yo borro la caché, después tengo que cargar de nuevo alguna. Sí, porque perdió la conexión a donde tiene que ir a traerla. Es así como funciona, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de aspectos involucrados. Y probablemente algunos de ellos
no nos lo conceptualizan. ¿Y por qué no nos lo conceptualizan? Porque se cree que no lo necesitas, que para eso con que te funcione todo, y esto, ¿verdad? Por cierto, de los celulares, hablando de los celulares, igual que las computadoras personales, ¿verdad? O computadoras en general, ¿qué tanto podemos usar y conocemos de la computadora personal? Muy poco, muy poco, muy poco. Si sabemos dónde está el botón de encendido apagado, ¿va? Y el celular lo apago para que, mire, aunque usted lo apague, el celular sigue funcionando y sigue monitoreando a dónde es que está usted físicamente. Y eso está demostrado a nivel público. Lo que pasa es que a nivel público como que esas cosas, ay, sí, sí, es que eso sí. Pero no lo tomamos para nosotros mismos, ¿verdad? Es que voy a apagar el celular para que no me contacten y para que no sepan dónde estoy. Y la mayoría de las aplicaciones hoy día que han sido modificadas y que han sido actualizadas, entonces pueden determinar la ubicación física de su smartphone que usted anda, aunque lo ande apagado. Por eso el concepto de smart, les decía la pasada, es self-monitoring and remote transmit. Él solito se monitorea dónde diablos está, cuál es la antena más próxima a la que se puede conectar, ¿verdad? Y transmite la ubicación de donde él está. Y eso le permite que cuando usa aplicaciones como Waze, es que yo uso Waze, y le dice, ¿y para dónde quiere ir? Y ella, sí, mire, doble a la derecha, 300 metros, siga recto, doble a la izquierda, regrésese, váyase, parquéese, bájese del carro. Y ojo, tengo evidencias de alguien que yendo a su trabajo, aquí, en la mañana, llegó al edificio donde trabaja y siempre habían ansiado parquearse en un puestecito que estaba más cerca del ascensor, porque trabaja como en el piso 10. Y no se parqueó en el puesto que tiene designado. Resulta que la persona está acostumbrada a pagar el Waze al nomás entrar al edificio. Y esa vez se le olvidó apagarlo. Y le dice Waze, se ha parqueado en un puesto que no es el suyo. Se ha parqueado en un puesto que no es el suyo. Entonces tenemos una serie de funciones en los dispositivos que nos supervisan, nos monitorean, nos controlan. La memoria caché es desde los orígenes de las computadoras. Es más, originalmente las computadoras, y estoy hablando ya por los años finales de los años 60, venían con un tipo de memoria que le llamaban no destructiva. No destructiva la memoria. De manera que cuando uno estaba cansado en la noche, en la madrugada, se lo digo por experiencia, y el proceso no terminaba, yo pulsaba la tecla de alto en la computadora, en el CPU, y el HAL detenía el proceso y me mostraba una dirección de memoria. Y lo que hacía yo es copiaba esa dirección de memoria, la escribía en un papel. Y después de escribir, apagaba el computador y me iba a dormir un rato a la casa. Cuando regresaba al día siguiente, en la mañana, arrancaba el computador. Cuando él estaba listo ya para reiniciar en un proceso, ya le ingresaba con los diales la dirección de memoria que me había dado en la madrugada antes de apagarla. Y continuaba el proceso.
De ahí, traca, 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 traca. Memoria no destructiva. Después se incorporó una función de memoria destructiva para que cuando terminara un proceso apagara todo. En buena medida lo tenemos en las PC con Windows. Usted está haciendo algo en Windows y le da a apagar aunque no ha cerrado una aplicación. Él le cierra la aplicación y no le avisa, ¿verdad? Incluso puede hacer que esté metido en un sitio en internet o que tengan abierta una hoja de Word o una hoja. Al día siguiente, cuando la enciende, ¡pum!, empieza con el sitio donde está y ahí está otra vez, ¿verdad? Viendo en el internet lo que quería ver. Así es que son de las funciones que tienen las computadoras. Repito, la memoria caché es una memoria de alta velocidad, mucho más rápida que la memoria RAM, de la cual aquel día vimos unas tablitas de qué velocidades trabaja, ¿verdad? Pero no tampoco tiene tantos recursos en cuanto a cantidad de memoria que le permite direccionar o mantener la dirección de las aplicaciones que usted está accesando, de manera que cuando usted quiere acceder de nuevo a esa aplicación, ella sabe dónde está y la va a traer. Se le facilita. Si no, hay que volverle a ingresar, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma, dicen ustedes, bueno, mire, fíjate, yo estuve navegando vamos a pensar que en uno de los navegadores que a usted le gusta, ¿verdad? Chrome de Google. Y ayer yo estaba buscando algo para estudiar y me encontré con un sitio donde había una información bien interesante, pero no tomé nota y estoy recapacitando que debía haber tomado nota de ese sitio para volver a meter. No se preocupe. Pídele al internet que le muestre el historial de navegación. Y ahí está la lista de dónde estuvo navegando. Posiciones de una de esas direcciones, dele doble clic y le llega al sitio, ¿verdad? Eso también sirve en informática forense para ver quién anduvo navegando dónde, ¿verdad? O cuando alguien se queja, es que me hackearon. ¿Y cómo es que me hackearon si yo tengo instalado el antivirus y el antivirus tiene personal firewall? Ah, bueno, vamos al antivirus. Ajá, ¿cuándo la hackearon? Y si es que fíjate que la hackearon el 14 de marzo, ¿verdad? Es que yo tengo el antivirus, mire, tengo antivirus. Ajá, vamos a ver. Es cierto, señora, o cierta persona tiene antivirus instalado, pero el antivirus se lo instalaron el 20 de marzo. Si el antivirus se lo instalaron después de que la hackearon, esa persona no puede hacer un reclamo. Que se da a cada rato, sobre todo las instituciones financieras dan reclamo. Sí, pero cuando se hace la investigación de campo, y para eso se necesita un auditor de sistema, entonces ahí se puede establecer qué fue lo que pasó. Señores, esta cosa no revivió. Nos quedamos a media, son las 7:30, no deja de dar vueltecitas, así es que lo vamos a terminar acá. Voy a hacer lo que tenga que hacer yo y creo que tipo 8 de la noche les voy a mandar un correo. En ese correo les voy a mandar su evaluación. Hay 30 personas en sesión. La persona que se salió, espero que reciba el correo y que haga su prueba objetiva 2. Por el momento, y con las disculpas del caso, lo voy a dejar en paz. Por el momento, otro rato les mando su